Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila y vamos a hablar sobre la explosión de Chernobyl. La explosión que sucedió en 1986 cuando el reactor nuclear número 4 de la planta de Chernobyl estalló, provocando la mayor fuga de radioactividad descontrolada de la historia de la humanidad. El estallido y el incendio posterior liberaron a la atmósfera grandes cantidades de yodo radioactivo y cesio. La nube radiactiva originada por la explosión alcanzó más de 1000 metros de altitud, aunque los vientos favorables la mantuvieron lejos de Pripyat, donde la población todavía no había sido evacuada. De no haber sido por la meteorología, la tragedia podría haber sido aún peor. En el siguiente mapa tenemos la ubicación de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Las partículas radiactivas que habían sido arrastradas por el viento cayeron en su mayoría cerca del reactor, lo cual obligó a evacuar a miles de kilómetros cuadrados a ambos lados de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. A continuación, veremos un video sobre Chernobyl.
Lo que sucedió es que las centrales no incluían lo que se conoce como una estructura de contención. No tenían una cúpula de hormigón diseñado para mantener la radiación dentro de la planta en caso de que hubiera un accidente. Con la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radioactivos, el plutonio, yodo, el estroncio y el cesio, que contaminaron un área de 142.000 km² en el norte de Ucrania, en el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Además, los bloques de grafito utilizados como protección se incendiaron a alta temperatura cuando el aire penetró en el núcleo reactor, lo que contribuyó a la emisión de materiales radiactivos al medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud documentó que el cáncer de tiroides, la leucemia, la catarata y la depresión eran algunos de los efectos de la radiación. La institución alertó de que algunas de estas dolencias habían permanecido en el tiempo. El cáncer, especialmente el de tiroides, es una de las principales enfermedades, aunque no es la única. Se calcula que el impacto psicológico, social y mental tardará tiempo en radicarse. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se resumían 20 años de investigación sobre las consecuencias que el accidente tuvo para la salud de la población. Las principales conclusiones fueron que una de las enfermedades más generalizadas entre la población que había sido afectada fue el cáncer de tiroides. Poco después del accidente se documentaron 1.800 casos entre niños de 0 a 14 años de edad. La glándula de tiroides de los más pequeños era particularmente susceptible a yodo radioactivo, lo que puede provocar en esos casos cáncer. Otra cosa son los efectos psicológicos que habían derivado del accidente, que todavía trae estragos, provocando numerosos casos de suicidio, problemas de alcoholismo y casos de depresión. En esta imagen vemos aquejados del cáncer de tiroides a Oleg, de 54 años, y a Dima, de 13 años. Son atendidos en un centro especializado en Bielorrusia. Oleg arriesgó su salud demoliendo casas contaminadas cerca del reactor destruido. Dima nació mucho después de la explosión y aunque es poco probable que haya desarrollado este tipo de cáncer como consecuencia de ella, la gente de la región sigue atribuyendo a Chernobyl una amplia variedad de trastornos. Cerca de unos 50.000 habitantes de Pripyat, una población que está situada solo a 3 kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes semanas se procedió a la evacuación de unas 67.000 personas que vivían en el perímetro contaminado. Durante los días siguientes a la explosión, miles de trabajadores, a los que se les denominan los liquidadores, se dirigieron a toda prisa a Chernobyl para poder combatir este desastre nuclear. El equipo de liquidadores estaba compuesto en su mayoría por empleados de la central. Había bomberos, soldados, mineros, que eran procedentes de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y entre otras partes de la Unión Soviética. Se desconoce el número exacto porque hay una ausencia de datos precisos, aunque se lleva un registro de que habla de unas 600.000 personas que desempeñaban distintas funciones. Algunos de ellos se ocuparon directamente del trabajo de la descontaminación, aunque muchos trabajaban en la evacuación y en la construcción de los asentamientos destinados a los trabajadores de la planta. Los mineros del carbón, que excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear. Mientras tanto, los pilotos de helicóptero arrojaban 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y entre otros materiales para poder sofocar la llama y absorber la radioactividad. Un equipo de soldados realizó una incursión cronometrada al techo de la central para poder limpiar los rastros de grafitos que eran expulsados por la explosión. Eran aproximadamente unos 3.400 hombres, que irónicamente fueron apodados como los biorobots. En el año 2000, cuando se clausuró el último de los reactores, se iniciaron los labores de desmantelamiento de la central. El desarme completo de Chernobyl implica la eliminación de combustible de contaminación del total de la planta, del área de la que rodea, incluidos el agua, y el suelo, que pueden ser reactivos. El destino fatálico del cuarto reactor aún no se ha determinado. El trabajo se llevará a cabo bajo la supervisión del gobierno de Ucrania con colaboración de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Pripyat hoy se encuentra abandonada. Se usa para estudiar las pautas de contaminación radioactivas en las ciudades. A pesar que el 26 de abril de 1986, uno de los 4 reactores de la central de Ucrania empezó a arder y acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia, nunca se pensó que sería igualado tiempo después por lo ocurrido en Fukushima. Vamos a ver ahora la que es la imagen del día, la explosión de la planta de Fukushima, la planta nuclear de Fukushima en Japón, al noroeste de Tokio. La imagen realmente impactante, estremecedora, del momento en el que literalmente desaparece uno de los 4 edificios de la planta y se teme lo peor. Se teme la posibilidad de una fuga radiactiva en la zona. El área de exclusión en torno a la planta fue ampliada a 20 kilómetros. Ninguna persona, a excepción de los operarios de la planta y el personal de rescate, puede estar en un área de 20 kilómetros a la redonda de manera preventiva, y también se pidió a través de la televisión a la gente que no saliera de los hogares que se encuentran más allá de ese límite de 20 kilómetros, de donde fueron evacuadas unas 45.000 personas. En esa región del país habitan aproximadamente 30 millones de personas. Las imágenes de ayer en un sector donde la empresa que opera la planta nuclear tenía enormes problemas para enfriar 2 de los reactores. En uno de los edificios se produjo esta tremenda explosión. No está claro si el reactor fue afectado o no. Lo que se ve es como literalmente el edificio vuela por el aire. Y cómo simplemente en su lugar queda la estructura de metal. Allí se puede ver la diferencia. Los 4 edificios en la parte de arriba y en la parte de abajo el edificio desaparecido con el círculo color amarillo. Los expertos señalan que los técnicos además están trabajando contra reloj para enfriar otro de los reactores afectados por el terremoto. El accidente nuclear de Fukushima es una serie de incidentes incluyendo 4 explosiones distintas, tras el terremoto y el tsunami. Las instalaciones nucleares de Fukushima era una central nuclear de potencia para convertir la energía nuclear en energía eléctrica. Vamos a ver un video donde nos explica brevemente lo que sucedió. 11 de marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto, de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna.
La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia. A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. Hablaremos sobre las consecuencias del tsunami en la central nuclear. El miedo a las filtraciones de radiación nuclear llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta y posteriormente a este radio se fue ampliando gradualmente a unos 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación. El terremoto y el tsunami causaron muchas muertes, ocasionaron daños considerables a los edificios y a la infraestructura. Se lleva aproximadamente una cuenta que más de 15.000 personas perdieron la vida, 6.000 resultaron heridas, y aun cuando todavía no se llevaba bien los cálculos, se encontraban desaparecidas unas 2.000. A continuación vamos a ver un video sobre el impacto ambiental, las consecuencias que produjo en algunos animales. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. La mayor parte de las emisiones a la atmósfera fueron transportadas hacia el este y hacia el Océano Pacífico Norte, pero también hubo descargas líquidas directamente al mar. Una parte relativamente pequeña de las emisiones atmosféricas se depositaron en la Tierra. Algunos radionucleidos emitidos, como el yodo o el cesio, se encontraban en el agua potable, en los alimentos y en algunos productos no comestibles. Por eso se impusieron algunas restricciones, que esas restricciones eran en el consumo de los alimentos y en el consumo del agua potable. En el caso de la población general, las estimaciones que indican que las dosis efectivas recibieron fueron bajas, y no se ha observado ningún tipo de efecto temprano de la radiación en la salud. En los niños, las dosis equivalentes en las glándulas tiroides sobre las que se informó fueron bajas, porque su incorporación de yodo fue limitada. Esto fue gracias en parte a las restricciones impuestas al consumo del agua potable y alimentos. En el momento del suceso no existía en Japón política ni estrategia para la restauración después del accidente. Lo que se elaboró fue con el gobierno de Japón conjuntamente con la TEPCO, un plan estratégico donde
Se hablaba de un nivel para la estabilización y clausura central de la nuclear dañada. Cuando se redactó el informe se había restablecido las funciones de seguridad y se disponía de estructuras, sistemas, componentes para mantener en condiciones estables de forma fiables. Las autoridades japonesas han estimado que el plazo para finalizar la actividad de clausura probablemente será de unos 30 a 40 años. For me now. Esperamos que les haya gustado nuestra clase de radioactividad y les proponemos realizar las siguientes preguntas.